Muy bien, nuevamente les doy la bienvenida, los saludo, bienvenidos a nuestro curso La llegada de El Salvador. El día de hoy tenemos delante de nosotros la lección número 6 y vamos a hablar de dos historias que había pedido que prepararan como tarea el día de hoy. Jesús purificando el templo de Israel y la historia con Jesús y Nicodemo el fariseo. Vamos a hablar de esto el día de hoy utilizando el método de las cuatro Cs. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdanos, Señor, a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor, para que nosotros tengamos vida eterna contigo en el cielo. Todo esto y más lo oramos en el nombre de Jesucristo que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver, qué vamos a hablar? Vamos primero que nada a utilizar el método de las cuatro Cs, un método diseñado por Academia Cristo para su beneficio a la hora de compartir una historia bíblica, para leer y entender Juan capítulo 2 versículos 3 al 25 y Juan capítulo 3 versículos del 1 al 21. Por último, vamos a crear ejemplos del captar. Hemos hablado de cómo captar la atención de nuestros oyentes, de las personas a las que estamos compartiendo la palabra y vamos a seguir practicando cómo captar, ejemplos del captar, utilizando la historia de Juan capítulo 2 y Juan capítulo 3. El día de hoy voy a compartir información con ustedes sobre el templo del Nuevo Testamento, el templo de Israel. Pueden que hayan visto fotos, pueden que hayan escuchado, como leímos en la historia de hoy toma lugar en el templo y quiero que se hagan la idea y vean bien de qué se trata este templo en Israel, cómo era y la función que tenía. Delante de ustedes tengo una foto que representa y diseñada para mostrar cómo lucía el templo en la época y las diferentes partes que eh, forman el templo de Israel. Empezamos con información bastante histórica y bastante básica para su beneficio. El primer templo en Jerusalén fue construido por el rey Salomón. David, el rey David, que es el papá del rey Salomón, tenía la idea de construir un templo para Dios, porque al haber visto sus riquezas y al haber visto todos los beneficios que él tenía y el lugar, el palacio donde él vivía, él sentía la motivación de querer construirle una casa, un templo a Dios. Dios le reveló que él no iba a ser la persona que construiría el templo para él, pero que su hijo Salomón iba a ser la persona que iba a construir el templo. El primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón. Y el primer templo de Jerusalén fue completamente destruido por los babilonios. Cuando se terminó el reinado del rey Salomón, vinieron muchos reyes en el Antiguo Testamento que no estaban caminando con Dios y por lo tanto se pusieron en oposición al plan de Dios y fueron castigados por Dios y echados como captivos en las diferentes naciones que estaban alrededor de Israel. Y una de esas naciones era Babilonia. El templo, Dios permitió que fuera destruido como muestra de su ira y de su juzgación hacia los israelitas que se habían rebelado contra Dios y los reyes que estaban en oposición contra Dios. El templo lo volvieron a construir en los días de Esdras, cuando se les permitió volver a Israel y sintieron esta pasión de volver a reconstruir su tierra y a volver a adorar a Dios y seguir los pasos del Señor. Y fue reconstruido completamente de la misma forma en la que fue construido por el rey Salomón para la adoración de Dios. La ampliación y remodelación del templo llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. Herodes, también en el Nuevo Testamento, Herodes quería expandir el templo el lugar donde el templo estaba
fue construido para que pudiera formarse mejor la entidad y para que pudiera tener más acceso a las personas y a y a sus palacios y a su autoridad. Tomó esa ampliación, tomó más de 80 años. Es un proceso que tomó mucho, mucho tiempo. No fue algo que se hizo de un día para otro, pero fue algo que fue un proceso bastante largo por lo grande que era el templo y por lo importante que era para las personas de la época. El templo construido por Herodes fue un logro magnífico. Uno de sus discípulos dijo a Jesús: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Era una cosa que se tenía que ver y se tenía y invitaba a las personas a adorar y a respetar por lo hermoso que era para esa época y lo que continúa de ser en nuestra mente como hecho histórico. Herodes primero amplió el monte Moría y construyó sus pendientes y una plataforma que tenía más o menos 400 metros de largo y 200 metros de ancho. La plataforma que la pueden ver aquí a los alrededores, a los lados, y construyó y expandió los muros para hacer un palacio, un templo más grande de lo que se había construido. Voy a saltar un par de las notas simplemente para recalcar cosas importantes. El templo está dividido en tres partes. La parte de afuera, que era donde las personas se reunían. Ustedes pueden ver mi mouse. Si yo muevo aquí mi cosito mouse, ¿lo pueden ver? Excelente. El templo está dividido en tres partes, estaba dividido en tres partes. La parte de afuera, que era donde las personas se reunían para hablar antes de entrar al templo y hacían oraciones. La parte de adentro, de adentro, no adentro, adentro, pero dentro de los muros, de estos muros, que era donde se ofrecían sacrificios a Dios, se sacrificaban animales, los high priests de la época, los pastores de la época, ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados, para los sacrificios de amistad, de purificación. También había una parte donde se enseñaba y donde se leían las escrituras. Y la parte más adentro, que era ya donde estaba adentro, era donde se encontraba el arca del Covenant, que alguien me confirme cómo se dice en español, porque lo tengo en mi mente en inglés, pero las notas que no tengo, no las tengo en inglés. Donde Dios habitaba, en inglés se dice The Ark of the Covenant, eh, el tabernáculo, también se le conoce como el tabernáculo, pero donde se encontraban los 10 mandamientos de Moisés con las piedras y donde se encontraban varios de los hechos históricos que habían ocurrido al salir del Éxodo y en los siguientes libros que venían de la historia de los israelitas. Dentro del templo solo podían entrar los pastores de esa época, los fariseos de esa época, la persona más importante que era la época para limpiar, para echar la sangre, para sacrificar porque era el espacio más santo donde Dios habitaba y solo entraban una vez al año. Entraban una vez al año y de hecho se les amarraba una cuerda en la cintura para por si morían, porque nadie podía ver la cara de Dios, solo una persona al año podía ver la cara de Dios y si esa persona moría se le podía arrastrar y sacar el cuerpo sin tener que volver a entrar y tener que sacrificar a otra persona y la vida de otra persona. Un lugar santo, el templo de Dios, donde ocurrían sacrificios de animales para el perdón de los pecados, para demostrar la pasión y para demostrar los mandamientos que los israelitas tenían que cumplir para poder seguir como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en los primeros años del Nuevo Testamento, antes de que viniera Cristo y mientras estaba Cristo con nosotros. Ese es un poco el contexto sobre el templo de Israel. El templo de Israel ahora ya no existe, en Israel, lo que se encuentra ahora donde solía estar el templo, es no es una sinagoga porque es hebrea, pero es musulmán, es un templo musulmán y es un mosque, se llama en inglés. Es un templo musulmán, el templo de la roca, y solo las personas musulmanes pueden entrar dentro de esta edificio. No dejan que ningún cristiano, no dejan que ningún turista entre y visite nada de esto. Es un lugar bastante sagrado musulmán el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario acerca de la breve información que le compartí con ustedes sobre el templo
de Israel del Nuevo Testamento, donde toma lugar la historia el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? José, adelante. Pero debajo del templo, ese musulmán, no está el templo de Salomón. Las fundaciones del templo existen, ciertas partes de los muros y ciertas partes de las rocas de las fundaciones donde se estableció el templo, pero no, el día de hoy ya el templo no existe, fue destruido y fue demolido, y ahora esta es ah, una iglesia musulmana, no sé la palabra en específico, un mosque musulmán, bastante grande, bastante bonito, se ven las fotos. Una mezquita. La mezquita, muchísimas gracias, Raúl. Una mezquita musulmana. Y Mario, gracias por hacerme el comentario ahí. Es el arca del pacto que se encuentra en el lugar más sagrado del templo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El templo de Dios, la casa de Dios, donde estaba Dios con su pueblo, un lugar hermoso, un lugar de adoración que genera cierto miedo en nuestro corazón porque es Dios viniendo a la tierra a compartir con el mundo y como Dios es santo, pues genera esta implicación de, wow, qué intensidad. Entonces recordemos eso mientras leemos nuestra historia y mientras compartimos la historia el día de hoy. Como su maestro, he pedido voluntarios para esta parte de la clase de la segunda C del método de las cuatro Cs, el contar. He compartido con ustedes que a la hora de contar una historia con otras personas, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de contarla leyendo la Biblia por temas de tiempo, si tienen el tiempo suficiente para leer la Biblia, palabra por palabra, para que la palabra viva, activa y poderosa de Dios interactúe en los corazones de otras personas, que lo hagan para el beneficio de estas personas. Pero también está el beneficio de contar una historia bíblica en tus propias palabras por temas de tiempo, por un tema de conversación que sea un poquito más natural. Y lo que estamos haciendo en este curso es practicar, contar la historia en nuestras propias palabras sin añadir y sin remover algún punto importante de la historia. No queremos añadir algún comentario nuestro que tengamos sobre los versículos y tampoco queremos remover ningún punto importante. Simplemente queremos decir la historia como es para que la palabra de Dios, que es escrita por Dios y activa y poderosa por medio del Espíritu Santo, obre en los corazones de las personas. Entonces, el día de hoy quiero pedir un voluntario que nos pueda contar la historia, las ambas historias de Juan capítulo 2. Bueno, de hecho, voy a pedir un voluntario que cuente la historia de Juan capítulo 2, 3 y 25 y otro voluntario que cuente la historia de Juan 3, 1 al 21. Esta es una oportunidad excelente en un lugar seguro para que practiquemos contando la historia en nuestras propias palabras. Un voluntario que cuente la historia de Juan 2, 13 al 25 y luego vamos a pedir otro para Juan 3, 1 al 21. Mario, excelente. Si pudieras contar la historia de Juan 2, 13 al 25, muchísimas gracias. Sí, señor. Dice, Jesús va al templo, lugar dedicado para adoración y comunión con Dios. Jesús encuentra que la casa de su padre está convertida en un mercado. Gente cambiando dinero, animales a la venta, mucho ruido y suciedad, lo que no favorece la adoración. Pero el celo a la casa de su padre hace un azote y de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Esparció, perdón, las monedas y volcó las mesas. Liberó a los animales. Los mercaderes no estaban furiosos. Ellos reconocieron el mal que hicieron. Los judíos le preguntaron a Jesús que por qué hacía eso. Él les respondió que destruyeran este templo y en 3 días lo levantaría. Ellos no entendieron que Jesús se refería a su cuerpo. Cuando Jesús resucitó al tercer día, sus discípulos se acordaron de sus palabras y creyendo la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce el corazón de todos nosotros. No puede ser engañado. A los hombres, él sí los podemos engañar. A Dios no. Ahí sería mi participación.
Muy bien, Mario, excelente. Nuevamente dando un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. No tiene que ser nada del otro mundo. Simplemente estás conversando y contando los conocimientos que tú ya sabes sobre la palabra de Dios, la historia, cómo ocurrió. Excelente, Mario, muy bien. Ahora pudiera Muchas pedir un gracias. voluntario para Juan capítulo 3 1 al 21. Por favor, Juan capítulo 3 1 al 21. ¿Algún voluntario? Historia de Nicodemo. Fernando, adelante. Muchísimas gracias. Sí, había un fariseo llamado Nicodemo, hombre muy importante entre los judíos. Fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios a enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro que si no nace de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y le dice, ¿cómo puede? No, le dice, perdón, perdón, pastor, ahí me he equivocado. Perdón, No te sigo. preocupes, adelante. Y Nicodemo le volvió a preguntar, ¿no? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que nace de padres humanos son humanos, lo que nace de espíritu es espíritu. No te asombres cuando te digo que tiene que nacer de nuevo. Nosotros hablamos de lo que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no quieren creer. Si les cuento la cosa del mundo no me creen, ¿cómo van a creer la cosa del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino que ha bajado el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único, para que todo aquel que crea tenga vida eterna, mas no muera. De modo que el que cree en ella se salvó, y el que no cree se condenó. Sí, pastor. Muy bien, Fernando, excelente. Muchísimas gracias. Nuevamente dándonos otro ejemplo de cómo compartir una historia bíblica en nuestras propias palabras. Se dan cuenta, los sus compañeros de clase no están compartiendo algo del otro mundo, no están tratando de ser súper eh, predicadores o súper inteligentes con vocabulario así súper raro, pero están simplemente compartiendo la historia como ocurrió para dejar que el Espíritu Santo obre en los corazones de las personas. Y luego ahora hablamos sobre la historia un poquito más a fondo con las siguientes dos Cs del método de las cuatro Cs, el considerar y el consolidar. Muy bien, excelente. Nuevamente damos las gracias a Mario y a Fernando por compartir la palabra de hoy con nosotros. Y ahora respondemos las preguntas de considerar juntos. Preguntas que son, nuevamente, bastante básicas. Vemos que son básicas, pero nos ayudan a meternos en la película, a entender qué es lo que está ocurriendo. Nuestra primera pregunta que es, ¿quiénes son los personajes de esta historia de ambas, Juan 2 y Juan 3? Raúl, tienes tu mano levantada. Adelante. Buenas noches nuevamente. Los personajes de esta historia son Jesús, los que vendían bueyes, ovejas y palomas, los que cambiaban dinero, los judíos, sus discípulos, los que creyeron en la fiesta de Pascua en su nombre al ver las señales que él hacía, y Nicodemo, fariseo prominente entre los judíos. Esos son los personajes de la historia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Los personajes de la historia, ¿cuáles son los objetos o cosas que vemos en nuestra historia el día de hoy? ¿Qué objetos, cosas o animales encontramos en la historia el día de hoy? Fernando, adelante. Sí, los novillos, las ovejas, las palomas, el dinero, las cuerdas, el látigo, la moneda, la mesa. Sí, pastor. Excelente, muy bien. Vemos varios animales en la historia. Usualmente casi no vemos animales en nuestras historias que vemos en el curso, este curso. Pero el día de hoy vemos varios animales que fueron parte de los sacrificios que ocurrían en el templo de Dios.
También encontramos las monedas, el dinero, las mesas, el azote de cuerdas, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Dónde ocurrieron estas historias? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Raúl, adelante. Eh, ¿Dónde ocurrió esta historia? Eh, en el templo, en el templo en el templo cuando Jesús subió a Jerusalén. Correcto, muy bien. Estamos en Jerusalén, en el templo. De la misma manera, estamos con Nicodemos, posiblemente en un lugar privado, en una casa, pero estamos en Jerusalén. Excelente, muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estamos buscando por un año específico exactamente, pero por lo general, en el contexto de la historia, ¿cuándo ocurrió esta historia? Fernando, adelante. Sí, pastor, cerca a la fiesta de la Pascua de los judíos, purificó el templo. Muy bien, excelente. Antes de la Pascua, se aproxima la Pascua, la celebración de la Pascua y en la noche la historia de Nicodemo sabemos que ocurrió en la noche. Ahora entendamos los puntos un poquito más principales. ¿Cuál es el problema principal de la historia? ¿Cuáles son los problemas de la historia? ¿Cuáles son los problemas principales de la historia? José, adelante. Claro, en Juan 2, yo veo el problema es la presencia de los mercaderes allí que convirtieron el templo en un mercado. Y en el otro párrafo es la incredulidad de Nicodemo. Muy bien, José, excelente. En Juan 2 encontramos que las personas han hecho un mercado, una plaza del templo sagrado de Dios y en la historia con Nicodemo encontramos su falta de entendimiento sobre el reino de Dios. ¿Se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? ¿Se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Fernando, adelante. Sí, pastor, Jesús, pues, al sentir celos por la casa de su padre, pues, agarró unas cuerdas y un látigo y expulsó a toda la gente de ahí, ¿no? Y en el caso, pues, de Nicodemo, Nicodemo, pues, en su seguridad va a visitar a Jesús de noche, ¿no? Algo medio, medio cobardito el compadrito. Y bueno, y le dice, pues, ¿no? Que tendría que nacer de nuevo, ¿no? Para entrar al reino de los cielos, ¿no? Muy bien, excelente. En ambas historias vemos una acción de Jesús. En la historia del templo, Jesús limpia el templo y bota las mesas y les hace saber a las personas del mercado que lo que están haciendo está mal. Y en Juan 3 con Nicodemos, aunque Nicodemos no entiende lo que está pasando, Jesús le da información y comparte con él estas palabras y esta enseñanza. Muy bien, excelente. Las preguntas de considerar nos meten en el papel, en la historia, para ver qué es lo que está ocurriendo, ver quiénes son los personajes y ver lo que está pasando y lo que está diciendo Dios, Jesús. Continuamos entonces con las preguntas de consolidar, preguntas que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque hablan de la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento y el evangelio que nos muestra el amor inmerecido que tiene Dios con nosotros. Pero antes de llegar ahí, compartamos el punto principal de la historia. El punto principal de la historia es el siguiente, Juan 2 y Juan 3, la historia de Jesús limpiando el templo y la historia de Nicodemo. Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. Un punto bastante claro, bastante directo que vemos en la historia. Nuevamente, Jesús purifica el templo de vendedores y enseñó el evangelio a Nicodemo.
un fariseo de gran nivel, de gran autoridad. Entonces, ahora por medio de nuestra enseñanza, a la hora de que ustedes utilicen el método de las 4 Cs, pueden cambiar y pueden hablar del amor y del evangelio mientras están teniendo sus conversaciones, pero para beneficio de nosotros el día de hoy, para llegar a esta pregunta, nos vamos a enfocar solamente en el pecado, solamente en lo malo, para poder hablar y discernir bien lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, señor. Sobre Juan 2 12 al 25 tengo, que soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, que yo también había convertido el templo de Dios en un chiquero y que solo por la gracia de Dios fui purificado. Y en cuanto al otro de Nicodemo, en mi vida, que pasé muchos años bajo la sombra, nunca fui un discípulo del Señor. Al conocer cómo Dios me amaba, llegué a los pies de su Hijo, iniciándome con estudios bíblicos para tener mayor conocimiento de mi Creador y de su Hijo. Conocí que Jesús había pagado por mí. Ya no hice caso omiso de las mentiras del enemigo, que Dios en su gran amor por mí entregó a su Hijo a la muerte en la cruz. Su sangre me redimió y gozo de vida eterna, siempre y cuando me mantenga en obediencia y sujeción a Él. Esas son las dos que tengo. Muy bien, Mario, excelente. Y nuevamente enfoquémonos solamente en el pecado, en lo malo. Vamos a hablar del amor de Dios en unos momentos. Pero entonces el pecado que acaba de compartir con nosotros nuestro hermano Mario, de ver que somos el templo de Dios, tú y yo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo de ti es el cuerpo donde Dios habita y vive. ¿Y cuántas veces no lo tratamos como un chiquero, como una plaza, un mercado, haciendo cosas que no debemos hacer? No utilizando nuestro templo como el templo de Israel en el Nuevo Testamento para ofrecer los sacrificios a Dios y para respetar al Dios vivo que vive dentro de nosotros, pero para hacer lo que nosotros queremos hacer, para aprovecharnos de personas, para cometer adulterio en nuestro corazón, para matar a personas en nuestro corazón, para cometer inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no hacemos que irrespetan y le faltan respeto y amor al Dios que creó nuestro cuerpo? Y medita en eso, piensa en eso en tu vida personal mientras sigues pensando en lo que hace el templo de Dios por ti. Y en la segunda historia, también podemos ver la falta de respeto de nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de entendimiento al leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído la Biblia o cuántos de nosotros no han escuchado o leído la Biblia en el pasado y han hecho caso omiso o han no querido aprender más y edificarse más por medio de la palabra de Dios y doctrinas que son generalmente básicas o sencillas, nos pasan por la cabeza por nuestra falta de estudio y nuestra falta de edificación? ¿Alguien más? ¿Qué otro pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? José, tienes tu mano levantada, adelante. Tu micrófono está apagado, José. Iba a hacer un comentario con respecto al templo, ¿no? Que Adelante. nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, a veces uno ve, somos cristianos, ¿no? Y, pues, especialmente la parte de la juventud, que utilizan prendas, aritos en la nariz, tatuajes. Entonces muchos dicen que eso no puede ser porque si uno se coloca cosas, está dañando entonces su propio cuerpo y entonces no puede ser un verdadero cristiano porque está afectando el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué podría comentar usted sobre esto? Muy buena pregunta, José, muy buena pregunta. Y lo voy a responder de esta forma. Recordamos la clase pasada, yo hice el comentario cuando hablamos del vino, ¿verdad? Del alcohol.
y hablamos del apóstol Pablo y de sus comentarios como discípulo apóstol de Jesús, de Dios, ¿verdad? Y dice que como cristiano, como persona que fue liberada por Cristo del pecado, tú tienes el libre albedrío de hacer todo, eres libre, tienes libertad absoluta de honrar a Dios y respetar a Dios con todo lo que tú eres. Sin embargo, él también dice que no porque seamos libres de hacer todo, significa que todo sea beneficioso para nosotros, ¿verdad? En la clase pasada comentamos que no porque tú tengas el libre albedrío de tomar alcohol, significa que te tienes que emborrachar todos los fines de semana y no tomar precauciones a la hora de salir con tus amigos o de una cena familiar, etcétera, etcétera. Igual tenemos que ser sobrios y tenemos que estar con nuestra mente intacta para no caer en tentación y para no dejar que los ataques del enemigo nos peguen a nosotros. De la misma manera, hablamos con el tema de los tatuajes y de los anillos o de los piercings, que son muy comunes el día de hoy. Las personas, es un principio, estamos hablando del principio. ¿Cuál es el principio o el punto principal que tenemos que recordar? Que somos libres de utilizar nuestro libre albedrío para glorificar y para adorar a Dios. En otras palabras, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Y esa pregunta te lo puedes hacer y le puedes dejar saber a otras personas en cada momento, cada vez que tengan que tomar una decisión que sea un poco controversial, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Si la respuesta no es para darle gloria a Dios, entonces tenemos un problema. Hay algo que no está de acuerdo. Y lo podemos hacer de una manera evangélica porque cada uno de nosotros obra de formas que no son de acuerdo a la obra de Dios. Todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos saber estas cosas, lo hacemos con amor y con respeto. Nuevamente, ¿por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Yo conozco muchos cristianos y por medio del libre albedrío del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, no prohíbe el tema de los tatuajes, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que tienen versículos tatuados en sus brazos o en su pecho, etcétera, etcétera, mostrando su pasión por Cristo y dando la oportunidad de compartir el mensaje, la palabra con otras personas, ¿verdad? La Biblia no prohíbe los tatuajes. La Biblia prohíbe el tatuaje en el Antiguo Testamento con relación de adoración a otros dioses. En Levíticos y en Deuteronomio y en Números, las naciones que estaban alrededor de Israel utilizaban tatuajes como forma de adoración a otros dioses y a otras entidades. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, sabemos que la única ley que tenemos que seguir del Antiguo Testamento son las leyes morales de Dios. En otras palabras, las leyes civiles o las leyes ceremoniales no son parte de nuestra vida del cristiano y si lo fueran, estamos fallando porque tú y yo deberíamos estar en Israel ahorita construyendo el templo de Dios, haciendo nuestros sacrificios en Israel, pero por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, tenemos que seguir nuestras leyes morales que Dios implementó en nuestros corazones y que nos deja saber en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el tatuarse no está mal, pero hacerse la pregunta ¿por qué te estás tatuando? Es muy importante. Si no es para la gloria de Dios, hay un problema. También está el otro tema de que nosotros no queremos, como cristianos, no queremos hacer caer en tentación, el apóstol Pablo habla mucho de esto, no queremos hacer caer en tentación a otros hermanos o hermanas que tengan su conciencia captiva por medio de estos pensamientos legalistas. Queremos tener en cuenta el pensamiento de estas personas y no hacerlos caer en tentación. En otras palabras, yo como cristiano sé y que tengo el libre albedrío de tatuarme, de ponerme un piercing, lo que sea, para la gloria de Dios y dándole alabanza a Dios y enseñándole a otras personas de que esto no hay nada de malo basado en la Biblia, pero no lo voy a hacer yo personalmente, no los voy a obligar a ustedes a hacerlo, les comparto. Yo personalmente no lo voy a hacer porque sé que hay muchas personas que tienen un problema con los tatuajes en el cristianismo. Y si eso genera un problema tan grande como es el tatuarse y es esa relación de que son marihuaneros o hacen drogas o son criminales, no voy a crear ese muro para que el evangelio que yo proclame con ellos pueda llegar directamente.
Sí me hago entender, es cuando, por ejemplo, cuando en Hechos el apóstol Pablo le pide a Timoteo, su estudiante que está con él en su ministerio, que se circuncise para poder evangelizar a los judíos sin crear un muro. No hay necesidad de que él se tenga que circuncidar porque la ley de Cristo lo ha redimido completamente y ya no es un pacto que tiene que hacer, pero a la hora de circuncidarse se le hace más fácil el compartir el evangelio con estas personas al remover un muro que puede causar un tema de conflicto. De la misma manera, los tatuajes generan un tema de conflicto el día de hoy y por lo tanto se recomienda, yo recomiendo, si tienes la oportunidad y tienes el libre albedrío de hacerlo, para el beneficio de esas personas que tienen esa mentalidad legalista todavía, para poder enseñarles el evangelio sin ningún muro, de no tatuarse. Pero de la misma manera, está el libre albedrío de que esos cristianos que tienen tatuajes tampoco están haciendo algo mal, porque se responde la pregunta, ¿por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Y si es para la gloria de Dios, piénsalo de esta manera. ¿Por qué tienes en tu casa una imagen de Cristo, una imagen de la cruz o un versículo bíblico? Porque te da la oportunidad de recordarte a ti la palabra de Dios, te da la oportunidad de que cuando vengan personas a tu casa, te preguntan, mira, ¿y esto de dónde es? Y les puedes compartir el evangelio. Nuevamente, tenemos eso presente de que en todo lo que nosotros hacemos, queremos compartir el evangelio de Cristo, dándole gloria a la palabra de Dios. Compartí esto bastante rápido, José, por temas de tiempo, pero me hice entender, sí quedó claro. Sí, pastor, sí, exacto. Muy bien. Y cualquier otra pregunta, por favor, me dejan saber o a cualquier otro comentario también, en cualquier momento me pueden escribir por mensaje directo en WhatsApp. Muy buena pregunta, José. Estamos hablando de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos. Excelente. Había visto otra mano que estaba levantada. Julio, ¿tenías algún comentario o alguna pregunta? Adelante. Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, yo nada más como quiero comentar que conocí a un hermano en Cristo que en su antigua vida él se había tatuado casi todo el cuerpo y pues ah, era imposible que se borrara sus tatuajes, pero su corazón estaba contigo y era un gran anunciador del Evangelio y de la palabra. Eh, los años que conviví con él, gratamente lo recuerdo porque sí, cuando nosotros lo conocimos, nos impactó ver que todo su cuerpo estaba tatuado y le gustaba usar playeras cortas y no se apenaba de mostrar el cuerpo tatuado, pero cuando lo conocía uno, uno se asombraba porque él profundizaba y cuidaba la palabra y vivía y su corazón estaba convertido. Creo que en el capítulo 3 bien lo dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y Julio, creo que te cortaste o terminaste tu comentario. Escuché y viste Juan, Jesús en el capítulo 3 que compartió con nosotros. Pero sí, tienes toda la razón. Recordamos que sí, hay tatuajes que sí no son para la gloria de Dios. Hay tatuajes que se hacen las personas simplemente porque se quieren hacer un tatuaje. Y eso pues está faltando el respeto al templo que Dios le ha dado a ellos. Hacemos todo para la gloria de Dios. Y en otras palabras, qué mensaje tan bonito y qué historia tan bonita la que Julio compartió con nosotros, de que nosotros somos una nueva creación. Y vamos a hablar de esto en el amor de Dios, en nuestra siguiente pregunta de consolidar. Somos una nueva creación, que nosotros fuimos llenos de pecado. En otras palabras, teníamos un montón de tatuajes que adoraban a otros dioses, a otras personas. Antes de que tú fueras rescatado por la fe del Espíritu Santo, tú tenías tatuado sobre ti el pecado que habías cometido y te llevaba lejos de Dios y te rebelabas contra Dios. Y ahora tienes una oportunidad hermosa de contar sin pena absoluta.
sin pena absoluta, porque tú eres completamente perdonado y redimido ante los ojos de Dios. Puedes contar sobre tus pecados y sobre tu historia a otras personas cuando sea apropiado, para mostrarles lo grande y misericordioso que es Dios contigo. Y ese es un pensamiento, una palabra que mueve corazones, de saber de que cada uno de nosotros es un pecador, pero de saber de que Dios es aún más amoroso y aún más misericordioso que cualquier pecado que nosotros podamos haber cometido, que cualquier mal tatuaje que nosotros nos pudimos haber hecho, y que Él nos perdona y nos justifica y nos mueve a proclamar su palabra a otras personas. ¿De qué otra forma tú encuentras el amor de Dios en estas historias? Juan 2, cuando Jesús limpia el templo, y Juan 3, 1 al 21, cuando Jesús habla con Nicodemo. ¿De qué forma encuentras tú el amor de Dios en esta historia? José, adelante, tienes tu mano levantada. Ahora, en el caso de Nicodemo, ahí vemos el versículo como universal, ¿no? Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, ¿no? Y ahí es donde se presenta, se refleja verdaderamente una de las características principales de Dios, que es enviar a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Esa es mi Mu- acotación. Muy bien, José, excelente. Recordemos que el pensamiento del Mesías para los judíos de esa época era un pensamiento de una persona que venía a conquistar las naciones del mundo y a proclamar a Israel como un reino en la tierra. Ellos creían que Dios, Jesús y el Mesías iba a ser un militar, hacer una conquista militar muy grande para rescatar el pueblo de Israel de las naciones que los oprimían y que les causaban tanto daño. Y Jesús aquí aclara claramente que Dios no lo envió a él para hacer esta tierra un mejor lugar para que nosotros vivamos, pero vino Jesús a rescatarnos de este mundo de pecado, para que cuando tú y yo seamos llamados a nuestro Padre, podamos pararnos delante de Él y decir, por medio del sacrificio que hizo Jesús, por medio de tu amor al enviar a tu Hijo a morir por nosotros, puedo estar contigo por toda la eternidad. Ese fue el ministerio que vino Jesús a hacer. No vino Jesús a darte una mejor vida en esta tierra. Y eso es lo que muchas personas en diferentes iglesias confunden, que piensan de que esta tierra es el lugar donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas y donde Jesús ha prometido que vamos a recibir riquezas por mayor. El lugar donde todas las riquezas habitan, donde la purificación existe, donde la perfección explota, es solamente en el reino de los cielos con Dios. Y Dios no quiere que tú te quedes aquí en esta tierra de pecado, pero te quiere rescatar de esta tierra de pecado y llevarte a su casa en los cielos. Y lo hace por medio de la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Juan 3:16, que si no se lo han memorizado, los invito a que lo tengan bien presente para a la hora de evangelizar, lo puedan compartir con otras personas. Muchas personas piensan que este es el lugar donde todo tiene que ser perfecto, que la tierra ahorita en estos momentos es donde todo tiene que ser perfecto, y no es así. Vino a rescatarnos del pecado. Muy bien, José, excelente. ¿Alguien más? ¿En qué otros versículos, de qué otra forma encuentras tú el amor de Dios en esta historia? Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, señor. En mi persona, ¿verdad? En versos 3 y 5, dice que me permitió nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Mi vida fue transformada totalmente en lo espiritual y en lo económico. Lo mismo que mi familia. Ahora gozo de una paz y una tranquilidad. Aprendí a confiar en Dios. Y si por alguna razón viene una aflicción, se la entrego a mi Señor y espero en Él. Yo creo que es de suma importancia, hermanos, el dar testimonio de lo que Dios ha hecho en uno, porque a la gente que uno le está hablando, entonces los convencemos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias. Amén, Mario, excelente. Nuevamente recalcando la importancia de que tú eras y estabas viviendo en pecado.
antes de que el Espíritu Santo obrara en tu corazón para rescatarte, tú eras una creación que estaba caída en el pecado, muerta en su totalidad, haciendo daño y creando daño hacia otras personas. Y ahora, por medio del sacrificio que hizo Jesús, por medio de la fe que fue dada a ti en tu corazón, plantada en tu corazón, eres una nueva creación. Que no temas, no tengas miedo de decir que eres una nueva creación, perfecta ante los ojos de Dios por el sacrificio de Cristo. Quítate esa culpa de la cabeza, no dejes que el enemigo te meta esa duda de decir, no, es que yo viví una vida muy mala, es que yo me negué, es que yo le fallé a Dios. Sí, le fallaste, lo negaste, pero no se trata de ti, no se trata de lo malo que tú eras, pero se trata de lo bueno que es Dios con nosotros y te da la paz. Es un regalo muy grande. No lo tomes por garantizado, porque ustedes conocen, la vida es difícil. Encontrar paz en un momento duro de la vida es muy complicado, pero tú tienes la certeza de que eres una nueva creación en Cristo Jesús para hacer buenas obras por medio del sacrificio que hizo Él por ti. Lo que tú haces, siendo hijo perfecto de Dios por el sacrificio de Cristo, da buenos frutos y eh, da buena cosecha. Y no se trata de lo que nosotros hacemos para ganar nuestra salvación, pero se trata de todo lo que Jesús, Dios, hizo por nosotros para otorgarnos vida eterna. Eres una nueva creación y si lo necesitas repetirlo en las noches o cuando sientas esa duda, díteselo, ¿cómo se? Dite, uy, no me sé esa conjugación. Díselo a ti mismo. Eso es lo que quiero decir, no sé la conjugación exacta. Díselo a ti mismo, dísetelo. Alguien me corrija, siento que lo estoy diciendo mal, pero no sé cómo decirlo. Di, Dísetelo, está bien. dísetelo a ti mismo o díselo a ti mismo. Cuéntatelo todos los días, de que tu pecado no te controla, tu pecado ha sido crucificado en la cruz y eres una nueva creación, perfecta ante los ojos de Dios para adorarlo, para servirlo, para ser edificado todos los martes y jueves. Puede que estés tomando más cursos con nosotros, estás siendo edificado por la palabra de Dios para obrar en el corazón de otras personas por medio del Espíritu Santo. Eso sí lo voy a aclarar mucho y quiero que lo tengan presente. Cuando tú compartes la palabra de Dios, no se trata de tú convenciendo a otras personas. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es simplemente compartir de lo bueno y lo generoso que Dios ha sido contigo y de la salvación que te ha otorgado. El que convence es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra que tú les has dado a otras personas. Y que eso lo tengamos bien presente a la hora de compartir el mensaje, que te quites ese peso de encima de que yo tengo que convencer a las personas. No, no, no. Tú tienes que compartir el mensaje y cuando lo compartes, la palabra de Dios es activa, viva y poderosa y promete volver con frutos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, obra de maneras que no entendemos. A veces es un proceso rápido, la mayor vez del tiempo es un proceso muy lento, obrando en el corazón de personas, pero funciona, sirve. ¿Y sabes por qué? Porque funcionó en tu corazón, funcionó en tu corazón y funciona en la vida de muchas personas que ha creado fe el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es un privilegio y una bendición que podemos compartir con otras personas. Yadira escribió en el chat, profesor, quiero saber si es correcto que realicen negocios o ventas en el templo, porque hoy en día eso se observa en la mayoría de las iglesias aquí en mi país. Suelen necesitar de todo un problema, no hay ningún inconveniente, Yadira. No, incorrecto. El templo de Dios en el reino de Israel en esa época era para ofrecer sacrificios y para darle gracias y alabanza a Dios y para el perdón de sus pecados. Lo que estaba pasando en esta historia es que las personas habían venido en una plaza como no sé si ustedes saben, en Nueva York está eh, donde los negocios, ese edificio de negocios donde se junta la gente para comprar negocios y para transferir dinero y eso y solo una cosa monetaria, es un montón de negocios que ocurren ahí para ganar más plata y para convertirse en millonarios, etcétera, etcétera. Y eso era más o menos lo que estaba pasando en el templo de Israel, donde se debía estar adorando a Dios. Las personas estaban con el pensamiento de hacer dinero, de estafar a la gente, de aprovecharse de las personas
y no estaban adorando a Dios con sus acciones? Muy buena pregunta. Y de la misma manera, el día de hoy conversamos de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Y muchas veces tenemos ese pensamiento de, ¿y cómo voy a ganar más dinero? ¿Qué tengo que hacer para ganar más plata? ¿Cómo me puedo aprovechar de otras personas? ¿Cómo puedo vivir una vida mejor en vez de servir y dar con gratitud todas las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Buena pregunta. Fernando, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, pastor, el Evangelio de Juan 2 capítulo 19 al 20 nos dice, pues, ¿no? Que le dicen, destruye este templo y en 3 días volveré a levantarlo, ¿no? Los judíos, ¿qué, qué señal de autoridad me das, ¿no? Correcto. Para que hagas esto. Y Jesús, pues, es el Dios, ¿no? El que tiene poder para restaurarnos. Como dice el Evangelio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces él tiene poder para restaurar nuestro templo, que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que no habite el Espíritu Santo. Entonces tenemos a Jesús para que nos levante de donde todo lo que hayamos hecho, ¿no? Ese es el amor que Dios que tiene para nosotros, ¿no? Y no tenemos que estar seguro, consciente de que Él ya nos salvó ya. Sí, pastor. Muy bien, Fernando, excelente. Dios no solo promete la salvación y la redención por Cristo, pero nos da las pruebas de lo que este sacrificio lleva o conlleva o tiene. Que no solo es, sí, confía en mí de que cuando mueras vas al cielo. No, mira, mi hijo resucitó. Mi hijo fue restablecido ante tus ojos. Los milagros que Jesús les hizo saber y les dejó ver a sus discípulos y a los apóstoles fueron para nuestro beneficio el día de hoy, que se encuentran en las escrituras, de saber de que esto es verdad, que de confiar de que esto en realidad ocurrió y que los hechos históricos han sido confirmados y han sido establecidos para que nosotros tengamos la certeza de que aunque no veamos milagros en nuestras vidas como alimentar a los 5.000 o convertir el agua en vino, vemos los milagros que están escritos en la Biblia para que cada uno de nosotros tengamos la certeza de que el sacrificio de Jesús en la cruz nos da la vida eterna en los cielos. Es una realidad, no es algo ficticio. La fe de nosotros no está basada simplemente al aire, pero tiene la certeza, la confianza en las promesas que Dios nos ha dado, que son siempre correctas y que son siempre para nuestro beneficio y que siempre se cumplen. Dios dice algo, dijo algo en el Antiguo Testamento y se cumplió y se hizo. Y de la misma manera, cuando Jesús dice, cuando tú mueras vas a estar conmigo en los cielos, es una promesa que se cumple y que es verdad, porque nuestro Dios no miente, nuestro Dios es verdadero, puro, perfecto y nos da esa certeza. Muy bien, Fernando, excelente. Meditemos en esto. Medita en esto. ¿Qué te lleva a Dios a pedir, a hacer en tu vida con estos conocimientos? Respetar tu cuerpo, honrarlo, compartir estos pensamientos de una forma que sea amorosa y respetuosa. No quieres faltarle respeto a nadie, queremos hacerlo en forma de amor, ¿verdad? De la misma manera también vemos un ejemplo de Jesús bastante enojado, ¿sí o no? O sea, cuando él agarró el látigo, no me lo imagino diciendo, ay, perdón, no quiero romper esto, ¿verdad? Vemos a un Jesús que es agitado y vemos la interacción que él tiene, la pasión que él tiene por el Padre. Y la pregunta ¿es tu pasión por el Padre así tan grande como es la de Jesús? Y de querer defender el ministerio de Cristo, de querer aprender y ser más edificado por medio de su palabra. Y la respuesta es no, pero la respuesta también es por medio de la nueva creación que Jesús te ha hecho, nos da la oportunidad de seguir creciendo, seguir afirmando estas realidades y compartiendo estas realidades con otras personas. Sigamos orando, sigamos meditando en esto mientras seguimos caminando con Cristo. Bueno, quiero compartir finalmente con ustedes, quiero que ustedes compartan conmigo, hemos hablado del tema del captar, ¿cómo ustedes utilizarían el captar o de qué forma utilizarían el captar de estas historias?
o para contar la historia de Juan 2 3 al 25 y Juan 3 1 al 21. El día de hoy yo compartí historias o información sobre el templo de Cristo, pero ¿cómo ustedes, de qué forma utilizarían el captar? ¿Qué preguntarían o qué canción o qué video mostrarían? ¿De qué forma utilizarían el captar para contar la historia Juan 2 3 al 25 y Juan 3 1 al 21? Yair, adelante. Profesor, esa era una de las primeras preguntas, ¿verdad? El ejemplo que usted pidió. Sí, correcto. Dice que eh, se puede hacer usar una imagen, Absolutamente, por supuesto que sí. por ejemplo, la imagen del templo, pienso yo, no sé si estoy equivocada. No, claro, estás en lo correcto. La idea es captar la atención de las personas de una u otra forma para poder compartir la historia bíblica. En el ejemplo que yo di hoy, por ejemplo, sé que llegaste un poquito tarde, pero utilicé una foto del templo y hablé sobre las diferentes partes del templo. Y me gustaría que alguno de otros ustedes también compartiera, pues de qué otra forma ustedes pudieran compartir las verdades bíblicas de esta historia con el captar. ¿Cómo captarían la atención de las personas de esta historia? ¿Qué piensan? Julio, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, bueno, ahorita que la hermana comentó del templo, a mí me gusta cuando voy a veces, bueno, hace poco, por ejemplo, me invitaron a una boda de un familiar en la iglesia católica y me gusta poner el ejemplo del mismo templo, mencionarle a la gente, ¿no? Que estamos en el atrio tomándonos la foto, pero que antes pues era un lugar sagrado y comentarles las tres partes que tenía el templo antiguo, ¿no? Ese primer templo. El patio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y a veces la gente, pues no sé si les interese, pero pues me gusta poner ese ejemplo cuando estamos ahí, en ese lugar. Muy bien, excelente. O de una forma orgánica, si estás en la iglesia, puedes hablar. Hace muchos años también está el templo de Israel. De esa forma puedes compartir la historia del día de hoy. Muy bien, Julio. Es para que se den cuenta que el captar es bastante, sí, lo puedes practicar y la idea es que lo practiquemos, pero también pasa de formas orgánicas. En tu vida hay algo que tú puedes usar para hablar de una historia bíblica eh, y lo puedes relacionar de diferentes formas. Una botellita de agua, lo que sea, no sé, puedes tratar de hacer la correlación, la generalización y llevar a compartir el mensaje del Evangelio con alguien. Y de esa misma forma, como Julio, estando en una iglesia, puede compartir el templo de Israel y puede después compartir la historia de Juan 2 3 al 25. Muy bien, Julio, excelente. ¿Alguien más? ¿Otra persona que pudiera compartir conmigo qué forma de captar utilizarían ustedes? Raúl, adelante, por favor. Bueno, más que todo una pregunta. Nicodemo, o sea, Nicodemo era un maestro fariseo. Esa es mi pregunta. Sí. Correcto. Sí, la historia nos cuenta que Nicodemo era un líder fariseo de alta calidad. O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, en una persona religiosa al día de hoy, bueno, no sé qué mente te pones en tu cabeza, pero piensa en alguien que es un líder espiritual bastante alto, con bastante autoridad. Yo pienso en diferentes pastores del sínodo en que yo soy parte, los bishops o los pastores de las iglesias católicas también tienen bastante autoridad también. Entonces ponte esa idea en la cabeza de que este no era una persona cualquiera, pero era primero que nada, un líder fariseo, un judío fariseo que los fariseos estaban pensando que en oposición contra Cristo, contra Jesús, ¿verdad? Y este fariseo es movido por el Espíritu Santo para aprender más de Jesús. Le dice maestro, no le dice, mira aquí muchacho del pueblo, que yo no creo nada en ti, pero le dice, yo quiero aprender de ti. Un maestro de líder espiritual de la época le llama a Jesús maestro y piensa en esa dinámica, ¿verdad? En esa época, en ese tiempo, que una persona que posiblemente era mucho mayor que Jesús,
viene a él a escondidas, podemos decir a escondidas en medio de la noche, ¿verdad? A querer aprender de él. Y le dice, maestro, no entiendo, enséñame. Y Jesús le dice, sí, qué difícil es para una persona con tanto conocimiento poder entender la palabra de Dios, pero estoy aquí para explicarte, estoy aquí para apoyarte y para compartir contigo. Eh, Estoy escuchando un audio de alguien, por favor les pido silenciar sus micrófonos en todo momento, muchísimas gracias. Eh, Fernando, Raúl, creo que quiero estar seguro de que quedó claro lo que compartí contigo. Sí, señor, esa era, o sea, en este momento la duda de que, pues, que Nicodemo era un sacerdote, alguien de, como lo dice allí la palabra, un principal judío, alguien de importancia dentro de la casta sacerdotal de los judíos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias no hablamos mucho del tema de Nicodemo en esta historia. Muchísimas gracias por hacerlo presente para el beneficio de nuestros compañeros también. Fernando, adelante. Sí, pastor, en realidad parece que el captar para todos nosotros es un poquito complicadito, ¿no? Entonces mi pregunta sería la siguiente. A ver, como ejemplo para captar, en este caso yo podría decir, no, no sé, a ver, si yo tengo mi casa y invito a alguien y quiere hacer, no sé, uno desarrollo en la casa, ¿no? Agarrar pues, ese puntito podría ser, pastor, ya de ahí me dedico a lo que es en sí, lo que es el texto. Parece que estaría bien. Correcto, excelente. Ok. El tema del captar viene de diferentes formas, pero estás tratando de resaltar un punto importante de la historia. Y ese ejemplo que tocabas de dar es, imagínate que tú estás invitando a alguien a tu casa y esta persona hace un desorden gigante, ¿cómo te sentirías? Y dejas que la conversación ocurra Ujú. naturalmente y luego compartes la historia. Es un ejemplo perfecto de captar. Muy bien, Fernando, muy Ok, bien. gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta acerca de lo que compartimos el día de hoy antes de cerrar con una oración? Mario, adelante, tienes su mano levantada. Pastor, yo haría algo casi similar a lo que acaba de hablar, hermano. Yo los pondría a trabajar más bien a ellos. Les haría la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si ustedes están fuera de su casa durante varios meses y al llegar encuentran que es una granja? Su casa está llena de animalitos por todo lado. Es un desorden y una suciedad. ¿Qué harían ustedes? Ahí los Muy pondría a bien, trabajar a ellos. muy bien, Mario, excelente. Una variación, pero que funcione, que lleva al pensamiento de la historia. Sí, señor. Y excelente, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Con gusto, pastor. José, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, es un comentario que lo voy a hacer con respecto a una vez una predicación de un famoso predicador, que él comenzó la predicación diciendo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios hace un milagro ridículo? Entonces, bueno, todo el mundo se molestó, otros se emocionaron, otros se alegraron, pero eso fue una forma de introducir su predicación. Ese es un Muy comentario bien. que le voy a hacer. Sí, la idea es hacer a las personas pensar. Tú quieres decir algo, primero que no necesariamente tiene que ser controversial, no tiene que ser nada del otro mundo, ¿verdad? Pero si quieres generar esa idea en la cabeza de las personas de que quiero como un poquito más de explicación a lo que está pasando y con preguntas o con historias o con una canción puedes llevar ese punto a cabo. Muy, muy buen comentario, José, excelente. Yadira, te doy la palabra antes de que terminemos con nuestra clase el día de hoy. Adelante, Yadira, tienes tu mano levantada. Si no, no hay ningún inconveniente, podemos terminar con la clase y cualquier cosa me puedes escribir. Creo que dejaste tu mano levantada por accidente, no hay ningún inconveniente. Les recuerdo la tarea para el martes, nuestra penúltima clase, penúltima clase, la clase anterior a nuestra última clase. ¿Cómo está esa? ¿Ah? Eh, es ver el video de la lección 7, leer Lucas capítulo 4,
14 al 30 en sus Biblias y responder las preguntas del considerar y el consolidar. Voy a compartir la tarea con ustedes al finalizar la clase, incluyendo la grabación. Por favor, denle unos minutos a una hora a que la grabación se publique para que la puedan acceder. Pero la tarea la voy a compartir con ustedes al finalizar. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de ser parte de la clase en vivo y por sus preguntas y sus comentarios. Estoy bastante contento con el desempeño de esta clase, con el desempeño de cada uno de ustedes. Dios está orando en sus corazones, está orando en sus vidas y les está dando la oportunidad de ser edificados para poder tener el privilegio y la bendición de compartirlo con otras personas. Eh, Cualquier duda, pregunta o comentario me pueden escribir por mensaje en directo. Ustedes tienen mi número de teléfono. Por cuestiones de tiempo a veces se me hace muy difícil responder inmediatamente, pero hago lo mejor que puedo para ponerme en contacto con ustedes. Habiendo dicho todo eso, cerramos entonces con una oración y oramos. Dios, te damos las gracias. Damos las gracias porque nos has hecho tu templo. Tú vives dentro de nosotros y nos mueves. Tú actúas en formas en que no entendemos en nuestras vidas, Señor, pero te alabamos y te glorificamos por el sacrificio que hiciste por nosotros. De que tú amaste al mundo y amaste a cada uno de nosotros de esta forma que fuiste capaz de sacrificar a tu propio hijo, a tu único hijo, para nuestro beneficio y para nuestra redención. Oramos esto para que nos muevas y para que nos ayudes a ser edificados por medio de tu palabra, para compartirlo con otras personas. Dios, yo oro por cada una de las personas que es parte de esta clase, que es parte de este estudio bíblico. Dales la paz, dales la certeza de que son una nueva creación en Cristo, de que son perdonados de sus pecados y de que tienen la oportunidad de compartir este perdón y esta paz con otras personas. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y que es Rey de todo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos el Amén. martes. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Gracias. Hasta el martes. Bendiciones. Hasta el martes. Un abrazo. Saludos. Bendiciones a todos. Buenas noches para todos. Feliz fin de semana. Amén, amén, amén.